en el corazón del centro histórico de Ciudad de México, sobre la Avenida Madero, se alza imponente la Casa de los Azulejos. Sus fachadas relucen bajo el sol con miles de azulejos de Talavera poblana que cuentan historias antiguas, pero hay una historia que jamás se ha contado completa, una que permanece oculta entre sus muros coloniales. Esta es la historia de Carmen Solís, una mujer de 32 años que trabajaba como restauradora de arte colonial y que un día de noviembre del 2024 descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Carmen había sido contratada por el INAH para realizar trabajos de conservación en algunas áreas cerradas al público de la histórica casona. Era una mujer meticulosa, de cabello negro recogido siempre en un moño apretado, con manos manchadas de yeso y barniz. Vivía sola en un departamento en la colonia Roma, y su única compañía eran sus libros sobre arte virreinal y las fotografías de edificios antiguos que decoraban sus paredes. El primer día que entró a la sección prohibida del palacio, sintió que algo no estaba bien. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquellas habitaciones. Sus pasos resonaban contra los pisos de piedra, mientras su linterna iluminaba frescos deteriorados y muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. Si te están gustando estas historias de terror real, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Fue en la tercera habitación, detrás de un armario colonial que pesaba toneladas, donde Carmen encontró la puerta. Era pequeña, de madera carcomida, con un candado oxidado que se deshizo con solo tocarlo. Al abrirla, una corriente de aire helado le golpeó el rostro, trayendo consigo un olor a humedad y algo más. Algo putrefacto que le revolvió el estómago. La puerta daba a una escalera descendente tallada directamente en la piedra. Carmen dudó. Su sentido común le gritaba que retrocediera, que llamara a sus supervisores, pero la curiosidad profesional y algo más profundo, algo inexplicable, la impulsó hacia adelante. Bajó los escalones uno por uno, contando cada peldaño. 23 escalones, hasta llegar a un pasillo subterráneo que se extendía bajo los cimientos del palacio. Las paredes estaban cubiertas de azulejos, pero no eran como los de la fachada. Estos eran oscuros, casi negros, con diseños que parecían moverse bajo la luz de su linterna. Representaban escenas perturbadoras, personas con expresiones de terror absoluto, manos que se extendían desde las sombras, ojos que la miraban sin importar desde qué ángulo observara. Al final del pasillo había una puerta de hierro con inscripciones en latín que Carmen, a pesar de sus conocimientos, no pudo descifrar completamente. Solo entendió fragmentos. Aquí yace la verdad, y el pecado debe ser castigado. Con manos temblorosas, empujó la puerta. El metal gimió como si estuviera vivo. Lo que encontró al otro lado la hizo retroceder, chocando contra la pared fría del pasillo. Era una cripta, pero no como las que había estudiado en la universidad. Esta era diferente. Las paredes estaban llenas de nichos, pero en lugar de contener urnas o ataúdes, contenían algo mucho más perturbador. Objetos personales perfectamente preservados. Relojes de bolsillo, peinetas de carey, zapatos de niño, muñecas de porcelana con los ojos vacíos y cartas. Cientos de cartas amarillentas por el tiempo. Carmen se acercó a uno de los nichos y tomó una de las cartas con cuidado. La tinta estaba desvanecida pero aún legible. Estaba fechada el 15 de marzo de 1847, firmada por alguien llamado Magdalena Cortés. La carta era una confesión desgarradora. Magdalena escribía sobre su hijo de 7 años, Miguel, que había desaparecido dentro de la casa durante una fiesta. Nunca lo encontraron.
La carta terminaba con una súplica a la Virgen de Guadalupe y una maldición contra los dueños del palacio. Había docenas de cartas similares. Todas databan de diferentes épocas, desde el período colonial hasta principios del siglo XX. Todas hablaban de desapariciones, niños principalmente, pero también sirvientes, comerciantes que habían entrado a la casa y jamás salieron. Carmen sintió que el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar. Fue entonces cuando escuchó el llanto. Era débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El llanto de un niño que venía desde algún lugar más profundo en la cripta. Su instinto le decía que huyera, que subiera esas escaleras y nunca regresara. Pero algo más fuerte, quizás su necesidad de verdad o su sentido de justicia, la obligó a seguir el sonido. Más allá de la cripta había otra puerta, esta de madera podrida, que se dio con facilidad. Al otro lado, Carmen encontró lo que solo podía describir como una cámara de horror. El techo bajo estaba sostenido por vigas carcomidas, y en el centro había una mesa de piedra con canales tallados que conducían a un desagüe en el suelo. Las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos, tan profundas que habían desgastado la piedra. Pero lo que más la perturbó fueron los dibujos. Cientos de dibujos infantiles cubrían cada centímetro disponible de las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón o sangre seca. Dibujaban casas, familias, soles y flores, los dibujos típicos de la inocencia infantil, pero todos tenían algo en común. En cada dibujo había una figura oscura, una sombra sin rostro que acechaba en las esquinas. El llanto se intensificó. Carmen giró bruscamente, y su linterna iluminó una esquina donde el techo se había derrumbado parcialmente. Entre los escombros vio algo que le heló la sangre. Era una mano pequeña, de niño, que sobresalía entre las piedras. Pero no era un esqueleto, era... Carmen no quería creerlo, pero la mano se movió ligeramente, como si intentara alcanzar algo. Dio un paso atrás, tropezó con algo y cayó al suelo. Su linterna rodó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cuando logró recuperarla, vio lo que había pisado. Un diario encuadernado en piel, tan viejo que las páginas estaban quebradizas como hojas secas. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. El diario pertenecía a don Rodrigo de Cervantes, uno de los antiguos dueños de la casa en el siglo XVIII. Las primeras entradas eran mundanas, relatos de fiestas y negocios, pero conforme avanzaban las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Don Rodrigo escribía sobre el hambre de la casa, sobre cómo los muros demandaban sacrificios para mantener su belleza y esplendor. Describía rituales oscuros realizados en estas cámaras subterráneas, ofrendas de almas puras que alimentaban algo antiguo que habitaba bajo los cimientos. La casa no es solo piedra y madera, escribía don Rodrigo en una de las últimas entradas legibles. Es un ser viviente que se alimenta del sufrimiento. Los azulejos no son solo decoración, son sellos que mantienen contenido algo que no debe ser liberado. Pero el precio de mantener esos sellos es alto. Cada generación debe pagar su tributo, o la casa reclamará lo que le pertenece por su cuenta. Carmen sintió náuseas. Las desapariciones, los niños perdidos, todo tenía sentido de la manera más horrible posible. La casa había sido alimentada durante siglos con la vida de inocentes, y ahora ella estaba en sus entrañas, habiendo perturbado su secreto más oscuro. El llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Carmen se levantó rápidamente, decidida a salir de allí, pero cuando se volvió hacia la puerta por la que había entrado, ésta se había cerrado. Tiró de ella con desesperación, pero no cedió. Estaba atrapada. Las velas que no había notado antes, colocadas en nichos en las paredes, comenzaron a encenderse solas, una por una,
llenando la cámara de una luz amarillenta que hacía las sombras más profundas. Y en esas sombras Carmen comenzó a verlos. Figuras pequeñas, infantiles, que se movían en los límites de su visión. Cuando intentaba mirarlas directamente, desaparecían, pero las sentía moverse a su alrededor, cada vez más cerca. Recordó las palabras del diario. Los azulejos eran sellos. Si eso era cierto, tal vez había una forma de salir. Miró a su alrededor con desesperación y notó que en esta cámara también había azulejos, pero estos estaban agrietados, algunos rotos. Se acercó a la pared y comenzó a examinarlos. Bajo la luz de las velas, pudo ver que los diseños no eran aleatorios, formaban un patrón como un mapa. Siguió el patrón con los ojos tratando de entender su significado. Los azulejos intactos formaban una especie de camino que conducía a la mesa de piedra. Carmen se acercó, su corazón latiendo con tal fuerza que pensó que explotaría. Bajo la mesa había un compartimento oculto. Lo abrió y encontró una caja de plata con inscripciones similares a las de la puerta de hierro. Dentro de la caja había un objeto que Carmen identificó inmediatamente. Era un relicario español del siglo XVI, de los que se usaban para guardar reliquias de santos. Pero cuando lo abrió, no encontró un fragmento de hueso o un trozo de tela bendita. En su lugar había un azulejo perfecto, sin una sola grieta, con un diseño que representaba una mano extendida hacia el cielo. Las figuras infantiles, en las sombras, se volvieron más definidas. Carmen pudo ver sus rostros ahora, rostros de niños, con expresiones de terror eterno, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Se acercaban, extendiéndose hacia ella con manos transparentes. Actuando por puro instinto, Carmen tomó el azulejo del relicario y lo presionó contra su pecho. Inmediatamente sintió una descarga de energía que la atravesó como un rayo. Las figuras retrocedieron, gimiendo con voces que no eran de este mundo. La puerta detrás de ellas se abrió de golpe. No lo pensó dos veces. Corrió hacia la puerta, subió las escaleras de piedra tan rápido que tropezó varias veces, siempre con el azulejo apretado contra su pecho. Cuando finalmente emergió a la habitación del tercer piso, la luz del atardecer que entraba por las ventanas le pareció lo más hermoso que había visto en su vida. Pero Carmen sabía que no podía simplemente irse. Había visto demasiado, sabía demasiado. Esa noche, en su departamento, no pudo dormir. El azulejo estaba sobre su mesa, brillando suavemente bajo la luz de su lámpara de escritorio. Pasó horas investigando en Internet y en sus propios libros sobre la historia de la Casa de los Azulejos. Descubrió que la casa había tenido múltiples dueños a lo largo de los siglos y que muchos de ellos habían muerto en circunstancias extrañas. También encontró referencias en periódicos antiguos, digitalizados, sobre las desapariciones. Había un patrón. Cada 20 o 30 años, durante períodos en los que la casa estaba cerrada por renovaciones o cambios de propietario, desaparecían entre 5 y 10 personas, principalmente niños del barrio circundante. La última oleada de desapariciones había sido en 1994, 30 años atrás. Carmen sintió un escalofrío. Estaban llegando al momento en que la casa volvería a cobrar su tributo, como decía el diario de don Rodrigo. Al día siguiente, Carmen no se presentó al trabajo. En su lugar, fue a la Biblioteca Nacional a investigar más a fondo. Pasó días sumergida en archivos polvorientos, leyendo crónicas coloniales y documentos del virreinato. Lo que descubrió era peor de lo que había imaginado. La Casa de los Azulejos, antes de ser decorada con los famosos azulejos de Talavera, había sido construida sobre un sitio de sacrificios prehispánicos.
Durante la conquista, los españoles habían edificado deliberadamente sus estructuras más importantes sobre lugares sagrados indígenas, una forma de dominación simbólica. Pero en este caso, habían construido sobre algo más antiguo y oscuro que los rituales aztecas. Según un documento escrito por un fraile franciscano en 1580, el sitio había sido evitado incluso por los pueblos originarios. Lo llamaban Mictlán Chiquito, el pequeño inframundo, porque creían que era una puerta al reino de los muertos. Los españoles, en su arrogancia, ignoraron las advertencias. Los primeros dueños españoles de la casa comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Sirvientes que enloquecían, niños que desaparecían, sombras que se movían con vida propia. Fue entonces cuando un grupo de nobles desesperados contrató a un grupo de artesanos de Puebla para crear los azulejos especiales. Cada azulejo fue bendecido por sacerdotes, algunos decían que también fueron imbuidos con magia oscura, y se colocaron estratégicamente para sellar la energía maligna que emanaba del edificio. Funcionó, en su mayoría. La casa dejó de ser tan activamente malévola, pero no estaba dormida, solo contenida. Y el precio de esa contención eran las vidas ocasionales que la casa reclamaba cuando los sellos se debilitaban. Carmen regresó a su departamento con una resolución. No podía permitir que esto continuara. Había niños jugando en las calles del centro histórico todos los días. Familias que paseaban sin saber el peligro que acechaba. Pero ¿qué podía hacer ella? ¿A quién podía decirle? Si iba a las autoridades, la tomarían por loca. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en las cámaras subterráneas. Los dibujos en las paredes no eran aleatorios, formaban instrucciones, una especie de manual visual dejado por las víctimas anteriores. Carmen sacó de su mochila las fotografías que había tomado con su celular antes de huir. Las imprimió y las extendió sobre su mesa, intentando descifrar su significado. Le tomó 3 días y noches de trabajo constante, sobreviviendo a base de café y comida para llevar, pero finalmente lo entendió. Los dibujos mostraban un ritual inverso al que había realizado don Rodrigo y los otros dueños. No era para alimentar a la casa, sino para cerrarla permanentemente, pero requería algo que Carmen no estaba segura de poder conseguir: acceso completo a la casa durante una noche específica, la noche del solsticio de invierno, cuando el velo entre los mundos era más delgado. El solsticio estaba a solo 2 semanas. Carmen sabía que no tenía mucho tiempo. Contactó a su supervisor en el INAH, con una excusa elaborada sobre necesitar acceso nocturno para realizar mediciones especiales de humedad que requerían ausencia de visitantes. Sorprendentemente, después de mucha insistencia y papeleo, le concedieron el permiso. Durante esas 2 semanas, Carmen se preparó meticulosamente. Compró velas especiales de cera de abeja pura, incienso de copal, y consiguió, a través de contactos cuestionables en el mercado de Sonora, algunos objetos que nunca pensó que buscaría. Agua bendita de 7 iglesias diferentes, sal de Colima que había sido expuesta a un eclipse, y un cuchillo ceremonial que el vendedor juró había pertenecido a un curandero de Oaxaca. También intentó comprender mejor el azulejo que había tomado del relicario. Lo estudió bajo diferentes luces, lo fotografió desde todos los ángulos. Había algo especial en él. A diferencia de los otros azulejos de la casa, este parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y a veces, cuando lo miraba de cierta manera, pensaba ver movimiento dentro del diseño, como si la mano pintada intentara alcanzar algo más allá del espacio bidimensional. La noche del solsticio llegó finalmente. Carmen entró a la casa de los azulejos a las 10 de la noche, cuando el restaurante que ocupaba el patio central ya había cerrado.
El guardia de seguridad, un hombre mayor llamado Tomás, que había trabajado allí durante 30 años, la dejó pasar sin hacer preguntas, aunque Carmen notó que la miraba con algo que parecía ser lástima o conocimiento. «Tenga cuidado allá abajo, señorita», le dijo mientras le entregaba las llaves. «Esta casa tiene memoria y en noches como esta recuerda todo lo que se le ha hecho». Carmen asintió, sin confiar en su voz para responder, y se dirigió hacia la sección prohibida. Había traído una mochila grande llena de sus suministros y el azulejo del relicario cuidadosamente envuelto en terciopelo rojo. El edificio estaba diferente de noche. Los ecos de sus pasos sonaban más profundos, más resonantes, como si el espacio interior se hubiera expandido de alguna manera. Cuando llegó a la habitación del tercer piso, la puerta oculta detrás del armario estaba abierta de par en par, como si la esperara. Carmen encendió su linterna más potente y comenzó el descenso. Esta vez contó 25 escalones en lugar de 23. La casa estaba cambiando, adaptándose. El pasillo subterráneo estaba iluminado por las mismas velas fantasmales que había visto antes, pero ahora había más. Cientos de ellas flotaban en el aire, proyectando sombras imposibles que se retorcían y bailaban. Los azulejos negros de las paredes estaban calientes al tacto, y Carmen pudo sentir un pulso, como si fueran piel sobre un corazón gigantesco. Cuando llegó a la cripta, encontró que todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle. Los objetos en los nichos estaban organizados de manera diferente, formando patrones. Carmen reconoció algunos. Eran símbolos de protección, pero invertidos, corruptos. Las cartas que había leído antes ahora flotaban en el aire, sus páginas volteándose solas, mostrándole fragmentos de dolor y desesperación acumulados durante siglos. Siguió adelante hacia la cámara con la mesa de piedra. Aquí fue donde el aire se volvió casi sólido. Cada respiración era un esfuerzo. Las figuras infantiles que había visto antes estaban todas presentes, pero ahora eran más que sombras. Eran casi tangibles, casi reales. Sus ojos la seguían, llenos de una mezcla de esperanza y desesperación que le rompía el corazón. Carmen colocó su mochila en el suelo y comenzó el ritual tal como lo había interpretado de los dibujos. Primero trazó un círculo de sal alrededor de la mesa de piedra, murmurando una oración que había aprendido de su abuela, una mezcla de catolicismo y creencias más antiguas. Luego colocó las velas en puntos específicos, formando un patrón de estrella de 8 puntas. Encendió el incienso de copal y lo colocó en el centro de la mesa. El humo se elevó, pero en lugar de dispersarse, formó formas reconocibles, rostros, manos, cuerpos contorsionados en agonía. Carmen cerró los ojos, respiró profundo y abrió la botella de agua bendita. Comenzó a rociar el agua en un patrón específico, conectando las velas con líneas de líquido sagrado. Cada gota que tocaba el suelo emitía un siseo, como si cayera sobre metal al rojo vivo. Las figuras infantiles comenzaron a agitarse, sus gritos silenciosos volviéndose audibles, un coro de lamentos que amenazaba con romper su concentración. «Lo siento», susurró Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siento todo lo que les hicieron, pero esto tiene que terminar». Tomó el azulejo del relicario y lo colocó en el centro exacto de la mesa de piedra. Inmediatamente, las líneas de agua bendita comenzaron a brillar con una luz blanca intensa. Los gritos de los niños aumentaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Las paredes de la cámara comenzaron a temblar y del techo comenzó a caer polvo y pequeños fragmentos de piedra. Carmen sacó el cuchillo ceremonial y, siguiendo las instrucciones de los dibujos, hizo un pequeño corte en su palma izquierda. La sangre brotó y la dejó gotear sobre el azulejo. Esto era lo que había temido.
la parte del ritual que no había estado segura de poder completar. Pero ahora, en el momento, supo que era necesario. La sangre de los vivos para liberar a los muertos. Cuando la primera gota de sangre tocó el azulejo, la reacción fue instantánea y violenta. Una explosión de luz emanó del azulejo, tan brillante que Carmen tuvo que cerrar los ojos. Sintió una fuerza tirando de ella como si intentara succionarla hacia el azulejo, hacia algún lugar más allá. Se aferró a la mesa con todas sus fuerzas, sintiendo que sus pies dejaban el suelo. Las voces de los niños cambiaron. Ya no eran gritos de terror, sino de liberación. Carmen abrió los ojos, ahora ajustados a la luz cegadora, y los vio. Los niños eran visibles ahora, completamente formados, pero translúcidos. La miraban con gratitud, sus pequeñas manos extendidas hacia ella no en amenaza, sino en despedida. Uno por uno comenzaron a desvanecerse, sus formas disolviéndose en la luz que emanaba del azulejo. Carmen podía sentir sus emociones mientras se iban, alivio, paz y algo más, una advertencia. Uno de los niños, un pequeño de no más de 6 años con ropas del siglo XIX, se quedó más tiempo que los otros. Se acercó a Carmen y, aunque no tocó su piel, ella sintió el frío contacto de su esencia. «La casa sigue hambrienta», dijo el niño con una voz que sonaba como el viento entre hojas secas. «Esto solo rompe las cadenas que nos atan. Pero ella, la cosa debajo, sigue despierta. Debes sellarla de nuevo, pero correctamente esta vez, no con sacrificios, sino con verdad». Antes de que Carmen pudiera preguntar qué significaba eso, el niño se desvaneció como los demás, y la luz comenzó a disminuir. Cuando finalmente se apagó, Carmen estaba sola en la cámara. Las figuras habían desaparecido. Las velas se habían consumido por completo, dejando solo charcos de cera. El azulejo en el centro de la mesa estaba agrietado en 2 mitades perfectas. Carmen tomó las mitades del azulejo y las guardó cuidadosamente en su mochila. Se sentía exhausta, como si hubiera corrido un maratón, pero sabía que su trabajo no había terminado. El niño había hablado de sellar correctamente la casa y Carmen pensaba que sabía cómo hacerlo. Salió de las cámaras subterráneas, subió las escaleras que ahora eran exactamente 23 escalones de nuevo, y se dirigió al patio central de la casa. Era casi medianoche. A través de las ventanas podía ver las calles vacías del centro histórico, las luces de Navidad que decoraban los edificios cercanos, ajenas a lo que acababa de ocurrir. Carmen sabía que la verdad era el sello más poderoso. Durante los siguientes meses se dedicó a documentar todo lo que había encontrado. Fotografió cada carta de la cripta, transcribió el diario de don Rodrigo, compiló todos los registros de desapariciones que había encontrado. Creó un archivo completo de la verdadera historia de la Casa de los Azulejos. Pero sabía que publicar esta información abiertamente podría causar pánico o incredulidad. En su lugar, trabajó con un grupo de historiadores y antropólogos de confianza para crear una exposición itinerante sobre los misterios urbanos de la Ciudad de México. La exposición incluía la historia de la Casa de los Azulejos, presentada como leyenda urbana, pero respaldada por documentos históricos reales. La idea era simple pero efectiva. Al exponer la verdad al escrutinio público, al convertirla en conocimiento compartido en lugar de secreto oculto, la casa perdería su poder. La oscuridad solo prospera en el secreto, razonó Carmen. La luz de la verdad, incluso presentada como leyenda, podría ser el sello que los antiguos propietarios nunca consideraron. La exposición fue un éxito. Miles de personas la visitaron, leyeron las historias, vieron las fotografías y los documentos. Algunos lo tomaron como entretenimiento, otros como historia real.
pero todos ahora conocían la verdad de alguna forma. El conocimiento colectivo se convirtió en un nuevo tipo de sello, uno tejido no de magia oscura, sino de conciencia humana. Carmen nunca volvió a bajar a las cámaras subterráneas. El INAH, después de revisar sus hallazgos, decidió sellar permanentemente el acceso con una pared de concreto reforzado. Oficialmente, era por razones de seguridad estructural. Extraoficialmente, Carmen sabía que algunos en el instituto comprendían realmente lo que se estaba conteniendo allí abajo. Pasaron los años. Carmen continuó su trabajo como restauradora, pero se especializó en documentar y preservar las historias ocultas de los edificios coloniales de México. Se convirtió en una defensora de la transparencia histórica, creyendo firmemente que los secretos enterrados solo se pudren y envenenan. La Casa de los Azulejos siguió siendo un punto de referencia turístico, su restaurante siempre lleno, sus fachadas de talavera brillando bajo el sol. Pero Carmen notó algo. Las desapariciones que habían plagado el centro histórico durante siglos se detuvieron. No hubo casos reportados después de aquella noche del solsticio. 5 años después del incidente, Carmen recibió una carta sin remitente. Cuando la abrió, encontró una simple nota escrita con caligrafía antigua. Las almas están en paz. La verdad fue la llave. Pero vigila siempre, porque el hambre nunca muere, solo duerme. Gracias por devolvernos la luz. Los niños olvidados. Junto con la nota había algo más. Un azulejo nuevo, perfecto, sin grietas. El diseño mostraba la misma mano extendida hacia el cielo, pero esta vez había algo diferente. La mano sostenía una vela encendida, un símbolo de esperanza en la oscuridad. Carmen colocó el azulejo en un marco especial en su departamento, donde podía verlo cada día. Le recordaba que incluso en los lugares más oscuros, donde el horror había reinado durante siglos, la verdad y la luz podían prevalecer. Le recordaba que los secretos enterrados exigen ser revelados y que solo enfrentándolos podemos realmente estar libres. La Casa de los Azulejos sigue en pie hoy en día, tan hermosa como siempre. Los turistas toman fotografías de sus fachadas, comen en su restaurante y admiran su arquitectura colonial. Pocos conocen la verdadera historia de lo que yace bajo sus cimientos, de las vidas que reclamó durante siglos, o de la mujer que finalmente liberó a esos espíritus atrapados. Pero en las noches tranquilas, cuando el edificio está vacío y las calles del centro histórico están silenciosas, dicen que si prestas atención puedes escuchar algo. No son gritos o lamentos. Es el sonido de risas infantiles, ligeras y libres. El sonido de almas finalmente en paz, jugando en algún lugar más allá del velo, ya no prisioneras de la oscuridad que una vez las consumió. Y en su departamento, en la colonia Roma, Carmen Solís duerme mejor ahora. Ya no la persiguen pesadillas de niños atrapados. En su lugar sueña con luz, con verdad, y con la certeza de que algunos horrores pueden ser derrotados, no con violencia o magia oscura, sino con el simple acto de revelar lo que se ha mantenido oculto durante demasiado tiempo. La Casa de los Azulejos guarda muchos secretos aún, como todos los edificios antiguos. Pero el más oscuro de ellos ha sido expuesto, documentado y contenido no por sellos místicos, sino por algo más poderoso. El conocimiento compartido y la voluntad de no olvidar a aquellos que sufrieron en el pasado. En las paredes de la casa, los miles de azulejos de Talavera siguen brillando, cada uno con su historia, cada uno un testamento de la habilidad artesanal de épocas pasadas. Pero Carmen sabe que debajo de esa belleza, en las sombras donde la luz no alcanza fácilmente, la verdadera historia espera, una historia de sacrificio, de horror, pero también de redención. Porque al final,
Lo que Carmen aprendió en aquellas cámaras subterráneas no fue solo sobre el mal que los humanos pueden hacer o las fuerzas oscuras que pueden acechar bajo nuestras ciudades. Aprendió que la memoria tiene poder, que los muertos merecen ser recordados y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a la mentira reconfortante. Y así, la oscura historia de la Casa de los Azulejos se convierte en una lección para todos nosotros. En cada edificio antiguo, en cada rincón de nuestras ciudades históricas, pueden yacer historias que nunca se han contado completas. Historias de aquellos que sufrieron, que fueron olvidados, que esperan que alguien finalmente escuche sus voces. La próxima vez que pases junto a la Casa de los Azulejos en la Avenida Madero, tómate un momento para admirar su belleza, pero también recuerda lo que hay más allá de la superficie. Recuerda a los niños perdidos, las vidas truncadas y la mujer que tuvo el coraje de enfrentar la oscuridad para traer luz. Porque esa es la verdadera historia de terror, no los monstruos imaginarios o los fantasmas de ficción, sino la capacidad humana para el mal y, más importante aún, nuestra capacidad igualmente poderosa para la redención, el coraje y la verdad.